que tus palabras sean mis palabras. Háblame, Señor, directo al corazón. Feliz Navidad y un próspero año nuevo. Te habla tu hermano y amigo Drenis del Rosario, y en esta sección Un Solo Evangelio vamos a leer el Evangelio que corresponde al día de hoy, 25 de diciembre. Y el Evangelio está tomado del evangelista San Lucas, capítulo 2, versículo del 1 al 14. Y toda palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por aquel entonces se publicó un edicto de César Augusto por el que se ordenaba que se empadronase todo el mundo. Este primer empadronamiento tuvo lugar siendo Cirino gobernador de Siria. Todos fueron a empadronarse, cada cual a su ciudad. También José subió desde Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, llamada Belén, por ser él de la casa y familia de David, para empadronarse con María, su esposa, que estaba encinta. Mientras estaban allí, se le cumplieron los días del alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no tenía sitio en el albergue. Había en la misma comarca unos pastores que dormían al raso y vigilaban por turno durante la noche su rebaño. Se les presentó el ángel del Señor. La gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. El ángel les dijo: No temáis, pues os anuncio una gran alegría, que lo será para todo el pueblo. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo Señor. Esto os servirá de señal: encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De pronto se juntó con el ángel una multitud del ejército celestial que alababan a Dios diciendo: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres en quienes Él se complace. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Sucedió que por aquellos días salió un edicto de César Augusto, el cual ordenaba que se empadronase todo el mundo. Se habla del primer censo que César Augusto mandó a realizar en toda la tierra habitada, sometida a su dominio. Hagamos algunas consideraciones sobre este contexto histórico del nacimiento de Jesús. Primero, la salvación no es una idea que se halle fuera del espacio y del tiempo. Es una historia con hechos muy precisos con sus fechas. Segundo, el censo es el acto que consagra la ocupación militar y le da la estructura política definitiva, así como la económica. Los súbditos se contaban para cobrar los impuestos, poder económico y tenerlos disponible para la guerra. El censo es la consumación y la autoexaltación del poder del hombre sobre el hombre. Este es el primero de todo el universo que nuestra historia conoce. Está escrito es como la escritura que se opone a la Sagrada Escritura. Nos revela el poder del hombre. Tercero, el Mesías entra y nace en esta historia del mal, no en una historia mejor, hipotética o realizable. Cuarto, entra en esta historia de poder y del mal como aquel que sirve, como un hombre que no tiene dónde reclinar la cabeza. Para guiar nuestros pasos por el camino de la paz, la riqueza la sustituyó con la pobreza, el poder con el servicio, la soberbia con la humildad. Así se opone radicalmente al poder del mal y lo vence, creando en sí el espacio del reino de Dios. Cambia los criterios dominantes precisamente por este nacimiento suyo en la pobreza, en la impotencia y en la humildad. Es el Mesías liberador y el Hijo de Dios. Quinto, Dios aparece en esta historia en el mismo momento en que el mal alcanza su ápice y parece ya que todo esté colocado irremediablemente en sus manos. La noche más oscura es el preludio de la aparición de la estrella de la mañana. Se acerca la aurora precisamente cuando Jesús diga: esta es su hora y el poder de las tinieblas
Será la misma hora en la cual Dios se entregará en las manos del hombre y llevará a cabo su designio de salvación. El momento oportuno, el kairos de la salvación, es el más inoportuno e improbable. Así será también en la segunda venida, cuando exista el mal más grande, el anticristo, entonces volverá el Hijo del Hombre. Sexto, ¿por qué se agitan las naciones y los pueblos mascullan planes vanos contra el Señor y su Mesías? ¿Qué sentido tiene agitarse y causar tumulto en la historia contra Dios? ¿En qué relación está con su salvación? La historia no se le ha salido de las manos a su control y todo lo que sucede sirve para cumplir lo que su mano y su voluntad habían ordenado previamente que sucediera. La grande máquina del censo mundial, este aparato enorme de poder que se organiza, no hace más que cumplir un detalle del plan de Dios, hacer que el Mesías nazca en Belén. En un momento de debilidad lo había prometido a un hombre, David, y no podía faltar a su palabra. Qué belleza en este designio en Dios, si así cuida con esmero un detalle. Cuán pequeños son los más grandes acontecimientos humanos ante el detalle mínimo de su designio. Ciertamente Dios no quiere esta historia de mal, pero como nos ha creado libres, no quiere impedírnoslo. Pero sigue siendo y es soberanamente libre de servirse con una grande fantasía y de un modo admirable de todas las cosas para mostrar su fidelidad y su amor. Subió también José desde Galilea. José y María obedecen a las leyes de esta historia. Precisamente en la obediencia a los caprichos del poder de un César se cumple un capricho del designio de Dios. ¿En qué términos esta obediencia es requerida en el plan de salvación? ¿Dónde no es lícita? Es un problema que ha ocupado la Iglesia desde el principio. Ella encuentra una línea de solución en el comportamiento libre de Jesús. Él no se declaró ni a favor de los celotes que querían abatir el poder, ni en favor de los colaboracionistas, y sin embargo será llevado a la muerte como Mesías inútil para los primeros y subversivos para los segundos. En realidad, él opta por la solidaridad con los hermanos en la obediencia al Padre. El cristiano vive en este mundo malo y obedece a sus leyes con libertad, donde no se contradice el espíritu de Jesús. Solo aquí se sitúa el ultimátum del martirio, porque es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Obviamente el umbral de este ultimátum depende de la conciencia histórica de la misma fe. Se cumplieron los días. Obedeciendo al edicto de César Augusto, María y José se encuentran allí donde se cumplen los días del parto, en el lugar donde debe realizarse la promesa del Señor. Dio a luz a su hijo primogénito. Este hecho insignificante y no el gran primer censo universal es el centro del mundo. ¿Quién lo habría dicho entonces que la historia se habría de dividir en antes y después de este nacimiento? El Creador se entrega a su criatura como hijo en su Hijo que se hace hermano nuestro. La finalidad del hombre es la de alcanzar a Dios. ¿Cómo esto es imposible en su amor? Él mismo pensó alcanzar al hombre. En esta expresión sencilla dio a luz a un hijo, que es el mismo Hijo de Dios del cual se habla. En el capítulo 1, versículo 32, se oculta la sorpresa más grande, la alegría más desconcertante de Dios y del hombre. Cuán grande fue el éxtasis de María al encontrarse con la carne de Dios en sus brazos, al ver, oír, tocar y abrazar en este niño pequeño al infinito. La contemplación nos lleva a identificarnos con María y a tocar al niño. Estamos invitados a un conocimiento manual del Señor colocado en nuestras manos. El conocimiento a través del tacto es el más profundo. Es comunión plena de perfume y de gusto. Es el mismo que se verifica en la deposición al bajar el cadáver de la cruz y en el don de su cuerpo que se nos da en la carne.
El Altísimo se hizo pequeño, el Omnipotente se hizo menesteroso, la palabra se hizo infante, el inmortal se hizo mortal, la alegría sin fin se hizo váguido de un niño, con la condición de ser acogido y abrazado por nosotros. Es el misterio del amor de Dios, que nada teme y se expone a toda pequeñez y humillación con el fin de alcanzar al amado. Este Hijo es llamado primogénito con pleno derecho. Es el primogénito de todas las criaturas, primogénito entre muchos hermanos que ya verán y serán hijos de Dios después de aquel que no se avergonzó de llamarse su hermano. Ya a comienzos del siglo II se pudo documentar la tradición de su nacimiento en una gruta. El inicio recuerda el final de su camino entre nosotros. Su vida terrena está encerrada en el misterio de estas dos grutas, desde la humildad de la tierra hasta la humildad de la tierra. Aquí envuelto en pañales, allá en una sábana, aquí colocado sobre la madera del pesebre, allá en el madero de la cruz. La tradición popular, tomando pie de Isaías capítulo 1, versículo 3, coloca al lado de Jesús el asno y el buey. Saben reconocer a su amo, a diferencia de los hombres que no saben reconocer a su Señor. Aquí Jesús nace entre las bestias, allá terminará en medio de los malhechores. María lo envolvió. Dios necesita del hombre. Se entregó en sus manos, frágil e indefenso, envuelto aquí en la ternura y en la muerte al final, y lo acostó. Es la palabra que se usa para recostarse a tomar los alimentos según la costumbre oriental, pero se recuesta no junto a una mesa como el que va a comer, sino en el lugar donde se ponen los alimentos. El pan de los ángeles, el alimento bajado del cielo que da la vida, es depositado en el lugar donde comen los animales. Dios se entrega como vida y alimento al hombre pecador. No existe otro puesto para él sino el pesebre en la posada. Este mismo término aparece en el capítulo 22, versículo 11, cuando en la última cena se entregará él mismo como alimento a los discípulos. En estos detalles pequeños aparece el carácter pasional del nacimiento de Jesús. Dios, que es amor y acogida, tiene necesidad de amor y de acogida, pero no encuentra lugar entre nosotros sino en un lugar de animales, en el pesebre. Encontrará hospitalidad en nuestro pecado y en nuestra necesidad, de donde ha venido a salvarnos. Y para él que lo acoja allí en su lejanía y tristeza, en su necedad y dureza de corazón, en la tarde del día que siempre declina, él lo acogerá y se convertirá en su alimento. Entonces, como en Emaús, podrá desaparecer de la vista porque habrá alcanzado su finalidad, estar con el discípulo como alimento. Con razón se dice que Lucas es iconógrafo. Pinta con esmero ya desde su nacimiento los rasgos de Jesús, imagen del Dios invisible, para que el discípulo, al reflejar como en un espejo la gloria del Señor, pueda ser transformado en esa misma imagen. Aquí nos da las primeras señales fundamentales: humilde, insignificante, menesteroso, acogido en el lugar donde comen las bestias, viene en nuestra verdad porque nos ama. Se expone al rechazo, pero de todos modos está siempre allí como don sin condiciones. Había en la misma comarca unos pastores. Son los protagonistas de todo el pasaje. Así como los primeros discípulos que son pescadores llegarán a ser pescadores de hombres, así también hay que ver en estos pastores a unos que luego serán los pastores de la iglesia de Dios. Son los primeros en creer la palabra. Han encontrado al niño, lo reconocen como Salvador y lo anuncian. Los pastores pertenecen a una categoría social ínfima y también en el aspecto religioso. Precisamente por eso están capacitados para reconocer al Cordero de Dios en el niño, el ángel del Señor. El nacimiento del Salvador debe ser revelado por el ángel. Ángel significa el que anuncia. A través de él nos viene la buena noticia del Dios que se ha entregado a nosotros.
Es necesario el anuncio porque el nacimiento de Dios en medio de nosotros no se puede deducir con ningún razonamiento ni se puede producir con ningún esfuerzo humano. Ninguna otra premisa sino la promesa de Dios está en condiciones de darnos a conocer el don de Dios. Con nuestra razón ciertamente no buscaremos en esa dirección. Nosotros buscaríamos a un Dios grande, tremendo, poderoso y glorioso, el Dios de nuestro miedo. Aquí encontramos a un Dios pequeño, tembloroso, impotente, que se ofrece como alimento en el pesebre de los animales. Era necesario que se revelara y nos diera criterios para reconocerlo. Esta revelación va dirigida a los pastores. Dios tiene su intimidad con los sencillos. No se revela a los prudentes ni a los sabios, sino que ha acogido a lo plebeyo y lo despreciable del mundo, lo que no es, para reducir a la nada lo que es. Él mismo, porque es rico en amor hacia nosotros, se hizo pobre por nosotros para enriquecernos con su pobreza. Para verlo hay que estar cerca de Él. ¿Quién puede reconocer en su pequeñez de cordero al pastor grande de las ovejas, sino unos pastores pequeños? El camino que ellos recorren para descubrir al Cordero los constituirá como pastores y ángeles, siervos de la palabra que anuncian. A los creyentes de Israel se dirige con la palabra del anuncio el ángel. A los gentiles se revela con la estrella, símbolo de la luz de la razón, que lleva a Jerusalén donde se les da la palabra. El anuncio es determinante en todos modos para reconocerlo. Les anunció una gran alegría que lo será para todo el pueblo. El Evangelio, la gran alegría mesiánica, se les da a pocos y mediante estos a todo el pueblo. Es la economía de la encarnación dentro de la cual están Jesús y el Evangelio. Lo universal es mediado por lo singular. La parte es sacramento del todo. La criatura es limitada en el espacio y en el tiempo. Su condición de ser límite se supera en la transmisión del anuncio, que dilata el espacio de la comunidad hasta los confines extremos de la tierra y abre el tiempo a la eternidad. Les ha nacido hoy un Salvador. El centro del anuncio que lleva todavía ese hoy a quien lo oye es el enigma de Lucas. ¿Cómo puede hoy nacer un pasado? ¿Cómo puede nacer hoy aquel que no tiene principio ni fin? El hoy del que se habla es el hoy eterno de Dios que se nos da como un don en la vida de Jesús. El anuncio nos lo presenta, la fe nos hace entrar en él, la palabra nos actualiza para el evento. 7 veces se habla en el Evangelio de Lucas desde hoy. Estamos atentos a no endurecer el corazón, no caer en la desobediencia y mientras dure este hoy, apresurémonos a entrar en ese descanso. El meollo más que el nacimiento histórico de Jesús descrito anteriormente es el relato anuncio de ese nacimiento. Ese relato resuena todavía hoy. El que lo acoge con fe es conducido con los pastores a ver que hoy ha nacido para él el Salvador, como se ha dicho. Lucas desarrolla más el anuncio que el hecho, no porque éste se pueda descuidar. Los que nos salvan son los hechos, no su interpretación, sino porque lo importante es que nosotros lleguemos hoy al hecho mediante la obediencia de fe en el anuncio. Había una vez en el desierto una caravana que marchaba hacia occidente. Una voz resonó desde lo alto: si vais hacia occidente, esta misma tarde caeréis por la espada a manos de los salteadores. Si invertís la marcha, encontraréis al oriente un gran oasis donde se hará fiesta. Todos oyeron la voz. Una gran parte se burló de ella. Son las alucinaciones absurdas del desierto. Muchos quedaron perplejos entre el deseo y el temor. Pocos dijeron: veamos si es verdad. Los primeros, los incrédulos, siguieron caminando hacia occidente y cayeron asesinados por la espada de los salteadores. Los segundos, los intelectuales, quedaron paralizados por la duda de si sería sensato no escuchar una voz del cielo.
Llegó la noche, murieron y fueron presa de los buitres grandes del desierto. Los últimos escucharon la voz e hicieron fiesta. El anuncio es eficaz solo para el que lo escuche y cambia de dirección. Es una guía para la realidad anunciada. Para el que no escuche es eficaz al contrario. Dios obra siempre lo que dice su palabra, también y sobre todo lo imposible, su contenido específico. Pero es nuestra obediencia de fe la que nos pone en movimiento para ver la verdad de lo que dice. El que desobedece puede decir siempre: ¿ves que no es verdadera la palabra? El anuncio no concierne la salvación, una idea abstracta del hombre, sino un Salvador, una persona concreta. Este Salvador no será solo el Mesías, el enviado de Dios, sino el mismo Dios, el Señor. Es imposible, hoy ha nacido Dios. Esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño. El anuncio nos narra el nacimiento de Jesús, anticipo de su muerte y de toda su vida como señal. La carne del Nazareno, su historia concreta, es la señal definitiva de la salvación que Dios ha ofrecido y ofrece hoy y siempre a todo hombre que comprende y acoge el anuncio. El niño es la misma señal de Dios. Para comprender que es Él, a la definición anselmiana, aquel de quien no se puede pensar nada más grande, hay que contraponer la evangélica. Dios es aquel del cual no se puede pensar nada más pequeño. El más pequeño entre ustedes, ese es mayor. El mismo Dios. La grandeza del amor consiste en hacerse pequeño para dejar espacio a todos, y precisamente su pequeñez extrema demuestra la grandeza del que se hace solidario con todos, comenzando por el último. El niño de Belén nunca llegará a ser grande, rico, sabio ni poderoso. Crecerá solamente en su pequeñez. Su desnudez en la cruz será solamente más grande. Sobre este pesebre, todo el cielo celebra su liturgia celestial. Se levanta la orla del manto de Dios. Vemos su gloria que se le atributa sobre la tierra. En la fe, la tierra y el cielo se reflejan en una fiesta única. Ha llegado finalmente la paz que había sido prometida a los hombres, a todos los hombres por Él, porque Él los ama. Aquí es el lugar donde se cumple la voluntad de Dios, como en el cielo, así en la tierra. Si se elimina toda distancia entre Dios y el hombre, su altura se ha bajado para que podamos alcanzarlo. Su grandeza se ha concentrado en el niño para que podamos abrazarlo. Que Dios os bendiga en sabiduría y en santidad.